que Antes estábamos viendo. de comenzar, eh, voy a leer varios versículos para no perder tiempo y alargarnos en eso. Si quieren, anotan las citas y, y después los pueden buscar con más calma. Vamos a estudiar Primera de Pedro, el capítulo 3. Así que, antes de comenzar, vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por esta tarde y por la oportunidad que nos das de poder juntarnos nuevamente con este grupo de hombres, con este ministerio de hombres. Dios, quiero que por favor puedas perdonar nuestros pecados, perdonar nuestras faltas, limpiar nuestras mentes de toda maldad. Queremos entregar a ti todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, toda nuestra alegría. También queremos entregar a ti nuestras distracciones y todo en realidad queremos entregarlo a ti, Dios, para que tú comiences a obrar en nuestras vidas. Quiero pedir que llenes nuestras vidas de tu Espíritu Santo y que puedas hablarnos a través de tu palabra. Gracias te doy por la oportunidad que me da de compartir y te pido, Dios, eso, que tu palabra pueda calar hondo en nuestros corazones, Dios. Gracias por tus bendiciones y por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Titulé este estudio Heredando Bendición. Y quiero explicar un poco qué es la bendición para que no se entienda como un estudio tal vez de fe y prosperidad. No, bendición me refiero a la bendición de Dios, a lo que hemos recibido de Él, a su gracia, a su salvación. Vamos a estudiar Primera de Pedro 3, de los versículos 1 al 12. Como ya les dije, a este estudio lo titulé Heredando Bendición. En la semana pasada estuvimos estudiando con Héctor sobre el tema del sometimiento a las autoridades. Y ahora vamos a seguir hablando un poquitito de eso. La primera parte de este estudio, el punto 1, lo dividí en 3 puntos. Punto 1, el buen testimonio de la esposa hereda bendición. Vamos a leer los versículos de 1 y 2. Dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro escribe a las creyentes de esta época que deben someterse a sus esposos. No solo a los esposos creyentes, ni tampoco en manera de recompensa por la buena conducta que ellos puedan tener, sino que lo que está escribiendo aquí es como un mandato, que puedan someterse a sus esposos. La esposa que entiende el diseño divino y el rol que Dios le dio dentro del matrimonio, debe someterse a su esposo. Y esto es algo que aplica aún para este tiempo. Pero quiero que entendamos mejor el contexto. Aquí, esta enseñanza viene en respuesta a ciertas dudas que algunas esposas cristianas del año 60 después de Cristo, que es donde se escribió esta carta, viene en respuesta a estas dudas que tenían algunas de estas esposas. Para esta cultura era inconcebible que una esposa tuviera una religión distinta a la de su esposo. Y en algunos matrimonios, solo la esposa había tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces, no sabían cómo enfrentarse a esto. Probablemente podrían haberse preguntado cosas como, ¿tendré que dejar a mi esposo? ¿Mi comportamiento ahora debería cambiar que conocí a Cristo? ¿Tendré ahora que tomar una posición de superioridad ante mi esposo, ahora que estoy en una relación con Jesús? La respuesta de Pedro a esto fue, mujeres, estén en sujeción a su esposo. Y si no conoce a Cristo a través de su testimonio de vida, al ver su integridad, puedan llegar a conocerle. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. Y este punto es muy importante, no solo dentro del matrimonio. Con Héctor ya lo estudiamos la semana pasada, en el capítulo anterior, en el capítulo 2. Y existe una gran necesidad de personas con testimonio y con integridad. Personas que realmente puedan estar viviendo su fe.
Yo creo que a todos nos ha pasado en más de una oportunidad que al hablarle del Señor a alguien que no conoce de Él, nos cambia el tema. O simplemente a veces se cierran, o algunos más radicales no nos escuchan. Hay personas que incluso se alteran cuando nosotros les empezamos a hablar del Señor. Y que por lo general a las cosas cristianas o las cosas religiosas le repelen a las personas que no conocen del Señor. Y por eso es que es muy importante testificar con nuestras palabras. Pero también, y mucho más importante, es que nosotros podamos estar testificando a este mundo con nuestra vida. Alguien dijo una vez que el mundo no va a leer una Biblia, pero sí va a leer la vida de un cristiano. Y esto es a lo que Pedro se refería escribiendo a las mujeres sobre el sometimiento y sobre el buen testimonio, que a través de este testimonio, a través de este sometimiento, sus esposos podrían ser ganados para Cristo sin palabras. No me extrañaría que algunos de los que estamos acá conectados, escuchando, estén aquí gracias a las oraciones y gracias al testimonio de las esposas. Y es por eso que no tenemos que tomar este consejo de Pedro a las mujeres como algo de lo que nosotros podamos enseñorearnos, sino que tenemos que entender que Dios nos ha dado roles distintos. Pero ojo que son roles distintos, pero complementarios el uno con el otro. Son ambos importantes. Versículo 3 y 4, sigamos leyendo. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pedro no está prohibiendo a las mujeres los adornos de una manera generalizada. Él más bien está advirtiéndoles sobre la preocupación excesiva que pueden darle a las apariencias externas. Algo muy similar escribió Pablo en 1 de Timoteo 2, del versículo 9 al 10, y lo voy a leer en otra versión, de la NBI, que dice: en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan servir a Dios. Aunque esto fue escrito hace 2000 años aproximadamente, muchas mujeres de este tiempo se preocupaban más y daban más valor a su apariencia externa: maquillaje, tinturas de pelo, joyas. Incluso algunos comentaristas dicen que varias de estas mujeres usaban pelucas. Daban mucho énfasis a su apariencia externa. Con esto en mente es que Pedro les escribe que una mujer cristiana debe preocuparse más por su interior que por su apariencia exterior. El otro día veía una película y, y noté a la protagonista, me dio un poco de rabia. Ya tenía en mente este estudio y justo estaba viendo esto. Tan vacía y tan superficial que era esta protagonista. Y después miraba a mi hija que estaba conmigo y pensaba en la enorme oportunidad y el privilegio y la bendición que tengo de poder enseñarle a ella desde pequeña cuáles son las cosas que realmente importan. El mundo nos enseña todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Todo lo que el mundo enseña es superficial, es externo, son cosas sin sentido. Lo que una mujer lleva en el interior es realmente quién la define ante el Señor. Esto no es algo que pueda comprarse con dinero, pero algo que no, es algo que no se va a desgastar con el tiempo. Y por el contrario, el interior es algo que crece con el tiempo. La belleza interior crece con el tiempo, siempre en la medida
que se le pueda estar dando la real importancia que merece. Y estas son las cosas que realmente importan. Además, esto es lo que agrada al Señor. Pedro escribe aquí, un espíritu afable, apacible, o sea, un espíritu agradable, tierno, sensible. Todo esto, primeramente, ante el Señor, pero también viéndolo acá en este contexto, ante sus esposos. Pero, tanto para las mujeres que les fue escrito esto, pero también para nosotros, es igual de importante. Tenemos que preocuparnos más de nuestro interior, de lo espiritual. Eso es lo que realmente importa y eso es lo que realmente agrada al Señor. Preocupémonos más de lo interno. Démosle la importancia que merece. Lo que somos en el interior define lo que somos ante Dios. Versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ahora Pedro les entrega ejemplos bíblicos y les entrega ejemplos claros a las esposas, con personajes de su cultura, con personajes que ellas ya conocían. Les escribe que en la antigüedad de esta misma manera se adornaban las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una de ellas sujetas a sus esposos. ¿Y cuál era esta manera de adornarse? Ya lo hemos estado estudiando, esperando en Dios y estando sujetas a sus esposos, preocupándose también de su interior, viviendo vidas íntegras, de buen testimonio, todo lo que hemos estado viendo. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Hay dos cosas importantes en este ejemplo. No fue un ejemplo al azar. Sara obedecía a su esposo. Sara, esposa de Abraham. Sara obedeció a su esposo en todo momento, incluso en los momentos. Y nótese este detalle, que también Sara obedeció a su esposo aun cuando él estaba equivocado, como cuando la hizo pasar por su hermana. Sara obedecía a su esposo llamándole Señor. En la cultura oriental, llamar Señor al esposo era una expresión de respeto, una expresión de sumisión. Sara honró a su esposo al llamarle de esta manera, Señor. Pero ojo, no es para que nosotros le podamos exigir a nuestras esposas que nos llamen Señor. No, de ninguna manera. Se trata solamente de respeto, del respeto que tienen que tener. Y quiero desglosar la última parte de este pasaje, ya que es un poquitito enredada y tiene varias interpretaciones, de la cual dice, ustedes han venido a ser hijas. Esto simplemente quiere decir, se parecen a Sara si siguen su ejemplo, si hacen el bien. Esto sigue hablando con respecto a la sumisión del esposo, pero también se refiere a la sumisión que tienen que tener con Cristo, sin temer ninguna amenaza, o sin ningún temor, como en algunas otras traducciones se dice. ¿Por qué temor? Como ya les mencioné al principio, algunas de estas mujeres estaban casadas con hombres que no eran creyentes. Esto realmente era un desafío para ellas, tenían que mantener el compromiso con sus esposos y también con Cristo al mismo tiempo. Esta era una cultura muy machista. Los hombres muy frecuentemente y por la razón más mínima recurrían al divorcio. Ellas tenían miedo de esta desaprobación por parte de sus esposos. Eran intimidadas por los esposos que no eran creyentes. En este tiempo, la opinión de una mujer era prácticamente nula. Cuando los esposos se divorciaban de ella, ellas eran marginadas no solamente de su familia, sino que de toda la sociedad. Y Pedro las anima a buscar la paz a pesar de todo esto y a no temer, a seguir haciendo el bien como mujeres creyentes. Como hombres, también tenemos mucho que aprender de esto. Y es algo que hemos estado aprendiendo hasta aquí, en esta carta. Mientras estemos obedeciendo a Dios y mientras estemos haciendo la voluntad de lo que aprendemos en su palabra, no debemos temer las consecuencias. Debemos seguir obedeciendo a Dios y debemos seguir viviendo con nuestras vidas
en integridad. El Señor está al tanto de todo lo que podamos estar pasando y prometió no dejarnos solos. Acuérdense lo que dijo Jesús y está registrado en Juan 16:33. En el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero debíamos confiar en Él porque Él había vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la bendición que hereda una mujer con un buen testimonio, que está sujeta a su esposo, que entiende su rol y tiene sus prioridades claras y da más valor a su interior que a su exterior? La estima de Dios. Y además de estas cosas, esto les puede ayudar a ganar a sus esposos si no conocen a Cristo. En el matrimonio Dios nos dio roles distintos. Lo vuelvo a repetir, roles distintos pero igual de importantes y son roles complementarios. No debemos abusar del rol que Dios nos dio como las cabezas de nuestro hogar. Dios nos ha entregado una labor difícil pero hermosa. Debemos representar bien a Cristo en nuestras vidas, primeramente, pero también, y lo más importante, en nuestro matrimonio. De ahí parte todo. Nuestra esposa también tenemos que tener en cuenta que nuestra esposa debe estar sujeta a nosotros, sí. La Escritura lo dice, que debe estar sujeta a nosotros. Pero ojo, la letra chica. Ellas no tienen que someterse a nosotros si nosotros las estamos llevando por caminos ajenos a los caminos de Dios, como la mentira, el orgullo, la murmuración. En todas estas cosas que son carnales y que las alejan de Dios, no tienen que someterse a nosotros, ya que ellas deben estar rindiendo cuentas ante Dios. Eso es lo primero. El segundo punto de este estudio: el hombre que da honor a su esposa hereda bendición. Versículo 7, solamente un versículo. Vamos a leerlo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es importante que tengamos en cuenta el contexto cultural y el social en lo que esto fue escrito, antes de poder ir a la aplicación. El sistema legal romano consideraba a las mujeres como débiles e incapaces de tomar decisiones. Consideraba que ellas por naturaleza eran inferiores a los hombres, y eran inferiores en todo sentido, menos en el ámbito sexual. Los judíos también las consideraban débiles, moral y también intelectualmente. Incluso los judíos las consideraban como personas en las que no se podía confiar. El mundo es así. Solamente Dios y su evangelio muestra y valora, da el real valor a la mujer. Primeramente, el propósito de Pedro era dirigirse a las esposas creyentes, en los versículos del 1 al 6, como ya lo estudiamos. A las esposas creyentes que tenían esposos que no eran creyentes, pero ahora también da un consejo a los esposos creyentes. Dice, ustedes maridos, igualmente. Es un solo versículo, pero que Pedro está dedicando a nosotros, pero tenemos harto que aprender, tenemos harto que reaprender también de estos consejos que Pablo nos va a dar acá. Y el primer consejo que Pedro da a los esposos es sencillo, que vivan con ellas. Lo obvio, a veces lo pasamos por alto, pero vivir con ellas es y va más allá que solo vivir en la misma casa o que proveer para las necesidades del hogar. Va mucho más allá. Cuando, para los casados, cuando decidieron casarse, fue para compartir sus vidas completamente con su esposa. Dice en Efesios 5:31 que una vez que nos casamos somos una sola carne. El aspecto físico, el aspecto emocional y sobre todo el aspecto espiritual son cosas muy importantes que no tenemos que pasar por alto con nuestras esposas. Debemos estar muy atentos y preocupados de todo esto. Pedro no solo escribió que vivamos con ella,
Aquí dice, vivamos con ella sabiamente. En Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y sin Dios, sin el temor de Dios en nuestras vidas, no vamos de ninguna manera a lograr vivir sabiamente con ellas. Ni siquiera vamos a poder lograr vivir solos. Es importante que podamos involucrar a Dios en nuestras vidas, pero también en nuestros matrimonios, en tu matrimonio. Pero ojo, también cometemos un grave error cuando intentamos involucrar a Dios de una manera religiosa, de una manera dogmática. No nos sirve de nada llenarnos de rigidez y de conocimiento, porque la sabiduría es algo práctico. La NBI dice que debemos ser comprensivos en nuestra vida conyugal, tratando a nuestra esposa con respeto. Esto es vivir sabiamente con ellas. Se trata de algo práctico. Un cristiano debe aplicar sabiduría primeramente en su hogar. Nuestro testimonio parte por nuestra casa. Son nuestras esposas, con nuestras esposas, son ellas las que más nos conocen. Bueno, si no son las que más te conocen, deberían ser las que más te conocen. La segunda parte. 1. Dando honor a la mujer. 2. Como a vaso más frágil. Y 3. Como a coherederas de la gracia de la vida. Punto 1. Dice dando honor. Honor significa consideración, reconocimiento del valor de otra persona. Y yo quiero hacer dos preguntas. ¿Ha cambiado el nivel de caballerosidad o el nivel de cortesía que tenías con tu mujer antes de que ella fuera tu esposa? La segunda pregunta, ¿para pasar tiempo con ella o para ir a visitarla si es que vivía lejos? Lamentablemente, muchas veces nos dejamos estar en el matrimonio y a veces, debido a la rutina diaria, no le damos el honor que deberíamos a nuestra esposa. Y ojo que esto tampoco significa que tenemos que rendirnos completamente a nuestra esposa. Tenemos un rol que cumplir dentro del hogar, un rol designado por Dios. Pero consideremos, valoremos y tomemos en cuenta las opiniones, las ideas de nuestras esposas. Sobre todo, si ellas son sabias y si ellas son creyentes. Dando honor a nuestra esposa es respetar sus sentimientos, es respetar sus pensamientos, sus deseos. No pasarla a llevar. Vuelvo a repetir. Dios permitió que estemos juntos para complementarnos. Punto 2. Como a vaso más frágil. Aproximadamente a un año antes de casarme, un amigo me leyó este versículo, como a vaso más frágil, y me encargó que le cuidara una copa de vidrio. Me dijo que tenía que devolvérsela después de que me casara. También me dijo que tenía que mantenerla en un lugar visible en la casa, que no la tenía que guardar, que tenía que hacerle mantención, que tenía que mantenerla limpia del polvo. Y bueno, lo hice. Pasaron varios meses y todo iba bien. Y un día haciendo el aseo, la limpié con un paño, con el mismo paño que estaba limpiando los muebles de la casa, y se me quebró. Como yo me había comprometido a que tenía que devolverle esta copa, busqué pegamento, la gotita que tenía guardada en un cajón, busqué los pedazos, la uní, e intenté armar, sí, quedó más o menos, casi lo logro. Lo hice, pero no volvió a ser la misma. Quedó manchada, quedó con pedazos desencajados por los pedacitos más chicos que no puede unir. Y inevitablemente se me vino nuevamente a mi memoria este versículo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil.
Más frágil no se refiere a la fortaleza espiritual, ojo, se refiere a la fortaleza física o a la fortaleza emocional. Y lo repito una vez más, somos distintos pero complementarios. Pero somos distintos en tantos aspectos de nuestras vidas, pero tenemos también que reconocer, y porque Dios también nos dice, que ella en otros aspectos de sus vidas, en que si bien tienen cosas que son más fuertes que nosotros, en otros sí necesitan de nuestra protección, sí necesitan de nuestra provisión, sí necesitan de nuestra fortaleza emocional, sobre todo de nuestra fortaleza espiritual, como líderes de nuestro hogar. Aunque el feminismo diga hoy día lo contrario. Colosenses 3:19. Atención. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Debemos tratar a nuestra esposa como un vaso más frágil, como un vaso hermoso, como un vaso costoso. Pero debemos saber que dentro ellas llevan un precioso tesoro. Ella es templo del Espíritu Santo, es coheredera de la gracia de la vida, como dice el tercer punto, dando honor como a coherederas de la gracia de la vida. Gálatas 2, Gálatas 3:28, la versión NBI dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ante el Señor somos todos iguales espiritualmente. Y esto es un motivo más para mostrar respeto hacia nuestras esposas. Ellas gozan de la misma posición espiritual ante Dios. Por ningún motivo debemos sentirnos superiores a ellas porque no lo somos. No debemos mirar a nuestras esposas en menos. Por el contrario, tenemos que animarlas, tenemos que potenciarlas. Nunca tenemos que olvidar con esto, como coherederas de la gracia de la vida, que nuestra esposa no es solamente eso, sino que ella también es hija de Dios y por lo tanto, ¿qué es? Nuestra hermana en Cristo. Pero si tu esposa, si tu pareja no es creyente, no te rindas. Pon en práctica lo que Pedro hasta aquí nos ha dejado escrito y refleja el carácter de Cristo en tu vida. La Biblia nos da el mejor de los ejemplos y es a través de quién? De Jesús. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo, el novio, amó tanto a su iglesia, la novia, que se entregó a sí mismo por ella. Este debe ser nuestro parámetro y nuestro mejor ejemplo para que podamos vivir nuestra vida conyugal. Alguien dijo por ahí, muchas veces lo he leído en las redes sociales, que si queremos cambiar el mundo, tenemos que comenzar por nuestra vida, luego seguir por nuestra casa. Aquí es primeramente en donde tenemos que reflejar a Cristo. Esta luz va a alumbrar mucho más, va a resplandecer mucho más fuerte, con un testimonio desde la casa hacia el mundo, hacia afuera. Y todo esto, ¿para qué? Atención, lo que dice acá este versículo 7, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Algunos comentaristas dicen que Pedro se refiere a las oraciones de los matrimonios, las oraciones que realizan juntos. Y si bien esto es algo necesario y algo fundamental dentro de un matrimonio, aquí Pedro está escribiendo específica y directamente a los esposos creyentes, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestro tiempo a solas con el Señor debe ser lo más importante de nuestra vida. A diario tenemos que apartar tiempos de calidad, a solas con el Señor. Y en este tiempo también tenemos que interceder por nuestras esposas, no solo por nosotros. Debemos orar por nuestras necesidades, pero también tenemos que orar por las necesidades de nuestra esposa. Pero, si no estás respetando a tu esposa, si no estás viviendo con ella sabiamente, si no la estás tratando suave, si la estás viendo con inferioridad, si la estás tratando de una manera brusca, de una manera tosca,
no estás haciendo lo que dice la Escritura. Y debemos saber que al ignorar esta parte del consejo de Dios, estamos interrumpiendo nuestra relación con Él. No podemos tomar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, dejarlo de lado, me refiero a la palabra. Jesús dijo que al momento de presentar una ofrenda en el altar, si recordamos en ese momento que alguien tiene algo en contra de nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda ahí en el altar y tenemos que ir a reconciliarnos con esa persona y luego volver y ofrecer esa ofrenda. También Pablo dijo en una oportunidad que el sol no tenía que ponerse sobre nuestro enojo. Tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias con nuestra esposa. Y debemos aprender a valorarla, debemos aprender a valorar lo que Dios nos ha dado. Sobre todo en este tiempo que la mayoría de nosotros está confinados, encerrados, tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias con ellas y debemos aprender a valorarlas. Dios, la palabra, nos enseña que tenemos que aprender a valorarlas. Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 6 que cada uno cosecha lo que siembra. Y considerando esto y considerando todo lo expuesto, quiero repetir este segundo punto del estudio, que el hombre que da honor a su esposa hereda bendición. ¿Qué bendición? Primeramente, la bendición de agradar a Dios, pero también la bendición de poder vivir en un hogar en paz, en un hogar en armonía. Tenemos que ser buenos representantes de Cristo, comenzando con nuestras esposas, comenzando en nuestros hogares. Eclesiastés 9:9, la versión NTV dice: vive feliz junto a la mujer que amas. Todos los insignificantes días de vida que Dios te ha dado bajo el sol. La esposa que Dios te ha dado es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Valoremos lo que Dios nos ha dado. La última parte de este estudio es la conclusión que Pedro da al tema del sometimiento a las autoridades impuestas por Dios, a los gobernantes, a los amos, a los patrones, también en la vida conyugal, como lo hemos estado viendo. Y el siguiente pasaje está dirigido y está enfocado a todos los creyentes. Pedro escribió sobre las características de virtud que debemos tener, pero que también, si no las tenemos, podemos cultivar y necesitamos reforzar. Titulé este tercer punto: quien bendice a su prójimo hereda bendición, de los versículos 8 al 12. Versículo 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera parte, ser todos de un mismo sentido. Esta palabra en el griego es homópones y significa pensar lo mismo o tener mentalidad similar. En algunas traducciones dice este versículo: vivan en armonía, que también es válido. Esto es algo sumamente difícil de hacer, sobre todo para nosotros como hombres. Nos cuesta mucho ceder, nos cuesta someternos, nos cuesta acatar órdenes. Siempre queremos ser los primeros. Pero esto es algo importantísimo y como hijos de Dios debemos tener un mismo sentido. Debemos siempre estar procurando la paz, la unidad, la armonía en todo lugar donde podamos estar. Partiendo por nuestra casa, obviamente. Esta debe ser una de las características de un cristiano. Pero difícilmente vamos a poder lograr esto sin la ayuda ni la intervención de Dios. Romanos 12:16, en la Nueva Biblia de las Américas dice: tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. El único que puede darnos esta unidad
y que puede ayudarnos a vivir en armonía es Jesús. La única opinión que realmente importa es la opinión de su palabra. Cristo debe unirnos en todo momento. Sigue diciendo acá, compasivos. O sea que debemos ponernos en el lugar del otro, en las pruebas, en los problemas que ellos puedan estar pasando. Pero no solamente ponernos en su lugar, sino que debemos ver lo que significa la compasión. No solamente ponernos en el lugar, sino que también podamos involucrarnos. Y para esto, seguimos contando con el mejor de los ejemplos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El mejor de los ejemplos de compasión. Cristo se compadeció de nosotros y se involucró. Sigue diciendo acá este pasaje, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Pedro repite esto al menos unas 4 veces en esta primera carta. Y es porque el amor es el ingrediente esencial para cada una de nuestras vidas. Sin el amor, como dice en 1 Corintios 13, todo lo que nosotros podamos hacer se transforma solamente en ruido, solamente va a ser una actividad más religiosa. El amor es el que hace la diferencia y tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. La verdadera prueba de nuestra paciencia y de nuestro amor es en el momento en que nosotros estamos siendo insultados, cuando alguien nos hace daño. Pero es en esos momentos que nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo y poner en práctica su palabra. Jesús dijo en Mateo 5:44 que tenemos que amar a nuestros enemigos y que tenemos que orar por quienes nos persiguen. Un hijo de Dios nunca debe recurrir a la venganza, no debe responder mal por mal, sino que tiene que bendecir aún a los enemigos, aún a los que nos están haciendo daño, aún a los que nos están calumniando, los que están hablando mal de nosotros, a los que nos están molestando. Dice 1 Tesalonicenses 5:15, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Pero, ¿cómo podemos bendecir a otros? En primer lugar, y siempre hacer fortalecer nuestro tiempo de intimidad con el Señor, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura y meditación de la palabra. Te invito a leer los evangelios y aprender del carácter de Cristo. En el capítulo anterior, como lo vimos la semana pasada, Pedro también nos da un ejemplo y nos pone como ejemplo a Cristo. Dice 1 Pedro 2:23, cuando insultaban a Cristo, él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Por lo general, y sobre todo cuando no tenemos comunión con Dios, hacemos todo lo contrario a esto. Insultamos, nos defendemos, nos vengamos. Y es porque nuestra carne se rebela contra Dios. Pero esto es porque el mundo nos está enseñando lo contrario a los consejos de Dios. Desde pequeños, por ejemplo, nuestros padres nos aconsejaron a nosotros como hombres en el colegio, si te molestan, moléstalo tú también. Si te pega, hácele lo mismo. Son tantos años de enseñanza antibíblica que tenemos en nuestras vidas que nos cuesta sacar eso. Pero tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Hasta que se haga costumbre. Dije al comienzo de este tercer punto, quien bendice a su prójimo hereda bendición, que Pedro escribió sobre virtudes que nosotros deberíamos tener como cristianos, pero también son virtudes que las podemos desarrollar, son virtudes que las podemos trabajar. Y tenemos una ventaja, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a recordar la palabra,
el Espíritu Santo nos va a guiar, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Dios, en su gracia y en su misericordia, nos llamó. Y nos llamó ¿cómo? Conociendo nuestras vidas, conociendo lo hundido que estábamos hasta el fondo en el pecado. En vez de darnos juicio, en vez de darnos el castigo que nosotros merecíamos, Él nos perdonó, nos adoptó como hijos y nos llenó de bendiciones y nos sigue llenando de bendiciones. Para eso fuimos llamados. Dios nos llamó y nos llena de sus bendiciones. Y así como fuimos bendecidos, debemos bendecir también a nuestro prójimo, no devolviendo mal por mal. No debemos buscar la venganza. Dejemos todo en las manos de Dios y obedezcámosle. Cualquiera sea la situación que podamos estar pasando, cualquiera sea la situación de injusticia, la cadena del odio solamente se corta con amor, no con más odio. Eso genera más odio. Recuerda, como sale en Gálatas 6, que lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Así que mientras hagamos el bien, vamos a heredar el bien, vamos a heredar bendición. Quien bendice a su prójimo, hereda bendición. Versículo 10 al 12. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Este es el Salmo 34, del 2 al 16, que está citando Pedro. Y en el capítulo 2, el versículo 3, Pedro también cita otro salmo, cita el Salmo 34, 8. Me gusta esto, que cita la Escritura para reforzar su conclusión al tema del sometimiento. El pasaje que está citando, como ya les dije, es el Salmo 34, 2 al 16. Pero la diferencia de este salmo es que el salmo está escrito en forma de pregunta. Dice, ¿quién es el hombre que desea la vida y quiere muchos días para ver el bien? Y bueno, si quieres esto, debes refrenar tu lengua del mal y tus labios no deben hablar engaño, es lo que continúa en este versículo. Es increíble cuánto bien y cuánto daño podemos hacer al mismo tiempo con nuestras palabras. Pero la única forma que tenemos para poder controlar esto es llenando nuestros corazones con la palabra de Dios, llenando nuestras mentes con la palabra de Dios, porque hablamos de lo que abunda en nuestro corazón. Si queremos cosechar el bien, debemos sembrar el bien, apartándonos del mal, de todo lo que nos pueda estar haciendo daño, y de todo lo que no solamente nos pueda estar haciendo daño a nosotros, sino que también nos hace hacer daño a otras personas. Debemos apartarnos de todo lo que nos pueda estar apartando del Señor, haciendo el bien. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo decía en el versículo 8 que ya estudiamos. Seamos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Esta es una buena forma de hacer el bien a nuestro prójimo. Pero también, como ya lo vimos anteriormente, agregando un poco de eso, ¿cómo podemos hacer bien a nuestro prójimo? Respetando a nuestras esposas, dándole honor como se merecen, como a coherederas de la gracia de la vida. Busque la paz y sígala. Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. No, no llenemos nuestra mente con, con cosas terrenales, con cosas banales, con cosas superficiales, con cosas de este mundo. Llenemos nuestras mentes con cosas que edifiquen, como dice este versículo,
con todo lo que es bueno, con todo lo que es digno de alabanza. Tenemos que estar buscando la paz, y dice, busque la paz y sígala. Busquemos la paz, pero partiendo siempre desde nuestros hogares, con una relación personal con el Señor, y también tenemos que procurar que esta paz pueda perdurar. Voy a leer el versículo, el versículo 12 en otra versión, que dice, en la PDT, dice, el Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Dios puede verlo todo y tenemos que saber que ante Él no podemos ocultar nada, nada. Las apariencias que podamos tener solamente sirven ¿para quién? Para nuestra familia, ¿sí? Podemos aparentar ante nuestra familia, ante los amigos, ante los hermanos, incluso aquí entre nosotros podemos aparentar, solamente nos estamos viendo a través de una pantalla. Pero, ¿qué sacamos con aparentar? Aquí hay otra mención en este pasaje con respecto a la oración. Dice que Dios escucha las oraciones del justo. Y anteriormente, Pedro escribió que honremos a nuestra esposa para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Aquí dice que Dios está en contra de los que hacen el mal. Si realmente quieres que Dios escuche tus oraciones, ¿realmente quieres eso? ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? ¿Quieres heredar bendición de Dios? Lo que tenemos que hacer es el bien a nuestra esposa, a nuestro prójimo. Y tenemos que vivir con integridad. Y sobre todo tenemos que poner en práctica el consejo de Dios. Conclusión. Vimos en el primer punto que el buen testimonio de la esposa hereda bendición. En realidad, un buen testimonio hereda bendición. Tenemos que predicar con nuestra vida. Tenemos que predicar con nuestro testimonio. Eso es mucho más potente que las palabras. Realmente, con nuestro testimonio podemos provocar un impacto en esta sociedad, en especialmente a todos los que están rechazando la cruz de Cristo. Tenemos que ser las Biblias que el mundo no va a leer, esas Biblias que el mundo se opone. Ahí tiene que estar nuestro testimonio. El segundo punto que vimos, el hombre que da honor a su esposa hereda bendición. Nuestro testimonio debe partir desde nuestro hogar. Debe partir primeramente con nuestra esposa. Y tenemos también que aprender a honrarla y tenemos que aprender a valorarla, pasar tiempo con ella, vivir sabiamente con ella. Punto 3, el que bendice a su prójimo hereda bendición. Tenemos que aprender, tenemos que desarrollar este ejercicio de poder vivir en armonía, de amar a nuestro prójimo, de bendecir aunque nos estén maldiciendo. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos controlar nuestra lengua? Lo vamos a hacer en la medida que podamos alimentar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. Gracias Dios te doy por tu palabra y por la oportunidad que nos das de escudriñarla, de desglosarla, de aprender un poco más de ti. Ayúdanos, Padre, a poder agradarte a ti, a poder heredar bendición de ti, haciendo el bien, con nuestro testimonio en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro entorno, con nuestro prójimo, Dios. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Ayúdanos a bendecir. Ayúdanos a llenar nuestras mentes y a llenar nuestros corazones con tu palabra, para que lo único que podamos hablar sea de tu amor, de tu fidelidad y del perdón que tú puedes ofrecer para quienes te buscan. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en esta noche escuchando tu palabra y ayúdanos por favor a atesorar tu palabra en nuestros corazones y a poder practicarla, a poder llevarla a la práctica. No permitas que nos llenemos de conocimiento y que nos estanquemos con tanto conocimiento porque queremos realmente vivir vidas de integridad, vidas que te agraden y queremos reflejarte, Dios. Perdona nuestros pecados, perdona todas las veces que te deshonramos, que deshonramos a nuestra esposa, que deshonramos también a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro amigo,
con las cosas que le decimos. Ayúdanos, Dios. Necesitamos más de ti. Gracias por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.